Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Butaca de Puro Teatro, vuestro espacio dedicado al teatro y a las artes escénicas, de espectáculos que están o no en cartelera y de curiosidades interesantes dentro de un mundillo que a algunos nos apasiona. ¿Os gusta a vosotros? Si la respuesta es sí, este es vuestro podcast. Y si es que no, os animo a escuchar un poquito por si resulta que sois unos teatreros en potencia. Soy Iván Muñoz y hoy, excepcionalmente, pasaremos aproximadamente una hora juntos. Así que acomódate en tu butaca porque comenzamos ya. Espero que el contenido os vaya gustando. Si es así, me encantará que me lo hagáis saber, siguiendo este podcast o a través de vuestros comentarios. También espero vuestras sugerencias, y si hay algo específico de lo que queráis que hablemos o solventar cualquier duda referente a teatro que podáis tener, siempre que esté en mi mano hacerlo, y si no es así, intentaremos que un profesional pueda ayudaros con ella. Hoy hablaremos del amor, del desamor, de conceptos que pegan con el mes de febrero que ya está a punto de terminar. Hablaremos de obras de teatro de amor de todos los tiempos, tanto clásicas como más contemporáneas. Y tendremos la ocasión de entrevistar a la actriz y directora Rosana Martínez sobre la obra que ya estrenó y que va a volver próximamente a las tablas del Teatre Thalia de Valencia. Cartas de una desconocida. Y cambiando un poco de tema, seguro que conocéis la expresión mucha mierda, que se dice a los actores antes de salir a escena. ¿Pero sabéis de dónde proviene? Hoy tendremos el lujo de que la propia Rosana nos cuente acerca de su origen. Todo esto y mucho más a partir de ya. No os lo perdáis. Nos encontramos en febrero, el mes del amor, por haberse celebrado San Valentín el pasado día 14. El amor es uno de los temas más recurrentes en la literatura, y por tanto también en el teatro. Por amor se han escrito grandes historias, a veces trágicas, otras incluso cómicas. Pero lo cierto es que no deja de ser uno de los temas por excelencia de casi todos los dramaturgos de la historia. ¿Qué os parece si profundizamos en este tema y hoy hablamos del amor y del desamor en el teatro? Podríamos dedicar este capítulo para hablar de clásicos universales como Romeo y Julieta, La Dama Duende, La Dama Boba, La Celestina o de uno de los clásicos que ya hablamos en el capítulo 3 sobre miedo y terror en el teatro, como es el Don Juan Tenorio. Todos ellos hablan de un amor convencional, más o menos trágico, con o sin final feliz. Pero vamos a centrarnos también en aquellas obras en las que se trata el amor de una manera menos convencional, de un amor distinto al del amor clásico. Era mi familia. De verdad, ella creaba familia a su alrededor. No hace falta tener leche para dar de beber, ni un cordón umbilical para atarse una a otra muy fuerte. No hace falta parir para ser madre. Vamos a hablar de ese amor que todos sentimos, de un amor visceral, incondicional e innato, que profesan las madres a sus hijos. Para ello, recordamos, volvemos a hablar de la obra Mare, una obra que se creó a partir de una primera iniciativa que ganó el 5º premio de dramaturgia Rusafa Escénica Fundación Asgae, y que después desarrolló la compañía valenciana Emergidas, y cuya puesta en escena corrió a cargo de las actrices Rocío Ladrón de Guevara y Laura Valero. Ya en la temporada pasada hablamos de esta obra, concretamente en el capítulo 2, y volvemos a hablar de esta obra ya que nos han informado que se encuentra en gira por la Comunidad Valenciana, y podremos disfrutar de ella el 8 de marzo en Mislata, el 10 de marzo en Lollería, el 17 de marzo en Vinaroz, el 20 de abril en Alboraya y el 12 de mayo en Segorbe. Para más información, estad atentos a su Instagram por si hubiese novedades. Para hablar de amor, quiero hacer referencia a una obra no tan conocida y que además yo descubrí por casualidad gracias a una fotografía que se encuentra en la Sala Off de Valencia, realizada por José Alberto Fuentes Darde y que constituía la foto promocional de la obra El Musol y la Gata, adaptada al valenciano por Rodolf Sirera a partir de la obra original de Bill Mannhof.
Y en este punto ya se incorpora conmigo el colaborador de Butaca de Puro Teatro y creador de contenido sobre teatro y artes escénicas, Roberto Higón. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Iván. Como siempre, encantado de estar aquí en Butaca de Puro Teatro y hablar de un tema tan importante en este ámbito como el amor. Y si además es amor no convencional, pues muchísimo mejor. Muy curiosa la historia esta que cuentas de cómo conociste la obra, ¿no? A partir de una fotografía promocional. Así es, son cosas que pasan y que uno no se espera, pero gracias a personas como el actor y dramaturgo Rubén Rodríguez Lucas, antiguo profesor nuestro y nuestra actual profesora Julia Suay, fui hilando hasta que me informé más acerca de la obra de teatro que promocionaba esta foto. A veces llegamos a historias interesantísimas de las maneras más insospechadas. Gracias, Rubén, y gracias, Julia, por cierto, por abrirnos los ojos, sobre todo a Iván, a esta historia. Tirando de un hilo se puede descubrir dónde está la madeja y creo que lo que tú encontraste fue interesante. Háblanos un poco de esta obra, del Musol y la Gata. Efectivamente, la historia es bastante interesante. Esta obra se creó para el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografía y Música, y se representó en la Sala Moratín del Teatre Rialto de Valencia el día 29 de noviembre de 1989, a cargo de la compañía valenciana La Pavana, bajo la dirección de Rafael Calatayud y con la interpretación de Carles Pons como Félix Sherman y Ángela Castilla como Doris. Y cuéntanos un poco cuál es la historia de esta obra, por qué justamente esta historia se trata de una historia de amor no convencional. Pues hay que decir que años después se realizaron otras adaptaciones, pero independientemente de ello, efectivamente hablamos de una historia de amor no convencional que nos sitúa alrededor de los años 60, pero por el tema que trata podría ser una historia totalmente actual. Se trata de una comedia ácida en la que sus protagonistas intentan autoaceptarse tal y como son. Félix y Doris acaban teniendo una relación que no acaba muy bien, pero al final el amor que sienten el uno por el otro acaba poniendo a cada uno en su lugar y llevándoles a hacer público su amor. Tengo entendido que esta obra también se llevó al cine en Estados Unidos y que el personaje de Doris lo interpretó la mismísima Barbra Streisand. Efectivamente, fue una obra que tuvo mucha repercusión por la originalidad del argumento y por alejarse de los cánones establecidos en cuanto a un tratamiento edulcorado del amor y que llegó finalmente a los escenarios valencianos en los años 80, después de casi 20 años desde su creación, y otra versión en los años 2000, tanto en valenciano como en castellano, con el título El búho y la gata, con los actores Juan Egea y Lola Molto. Sí que conocía de oídas la película, pero no sabía esta curiosa historia sobre la adaptación teatral valenciana. Sin duda, una obra más para anotar y leer. Yo he tenido ocasión de ver algunos extractos de la obra a través de internet y sin duda tiene pinta de ser muy interesante. Nos lo ponemos en nuestra lista de temas pendientes y espero que nuestros oyentes también lo tengan en cuenta. Y seguimos hablando de amor, pero esta vez de un amor desgarrado e imposible. Un amor que cala hondo en un personaje martirizado por una tragedia, que le hace tomar una decisión que marcará su destino y quién sabe si el de su amado. Hablamos de la adaptación teatral de Carta de una desconocida, una novela de Stefan Zweig, a cargo de Rosana Martínez, quien la interpreta y también dirige junto a Fernando Soler, que se estrenó el pasado 6 de diciembre en el Teatre Thalia de Valencia, y que justamente vuelve a las tablas del mismo teatro el 27 de febrero y los días 21, 22 y 23 de marzo. Y para hablar de esta obra, que Roberto y yo tuvimos la ocasión de ir a ver a su estreno, contamos precisamente con el alma mater del montaje teatral, Rosana Martínez. Rosana, es un placer tenerte con nosotros en Butaca de Puro Teatro y te agradecemos que hoy compartas unos minutos con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, el placer es mío. Estoy encantada de estar participando en un podcast de teatro. Gracias por invitarme a vosotros. Son ya bastantes años los que nos conocemos y podemos decir que nosotros no tenemos solamente una excelente actriz, sino también una amiga, con la que hemos conversado tantísimas veces. Así es, Iván. Te hemos visto, Rosana, en varias obras de teatro y siempre nos ha encantado tu buen hacer en el escenario. Tu elegancia, tu seguridad y tu presencia escénica podrían definirse como tus principales características, pero siempre te hemos visto en obras corales.
De hecho, yo tuve la ocasión de entrevistarte a ti y a Pilu Fontán cuando se estaba representando Adiós, dueño mío, que tuvo una gran aceptación por parte del público. Esta vez te vemos en un intenso monólogo en el que se dejan ver las emociones tan diversas que circundan al amor. Cuéntanos cómo surge la idea de llevar adelante esta adaptación de Carta a una desconocida. A ver, sucede de dos maneras diferentes. En un principio, lo que primero surge en mí es la decisión de crear mi propio espectáculo, ¿no? De hacerme productora y de llevar un montaje teatral producido por mí. Entonces, yo estaba adaptando otra novela que era de dos personas, era un matrimonio, y estaba muy convencida de que esa era la historia que iba a hacer. Pero, por lo que sea, porque a veces sucede, se me atragantó un poco, que lo tengo ahí, que yo creo que lo haré en un futuro, pero como que necesitaba... tenía la sensación de que el texto me pedía descansar, esa adaptación, que a veces viene muy bien. Cuando te sientes ofuscada, a lo mejor es un poco dejarlo reposar y ya vendrá. Efectivamente. También, por otro lado, tenía la realidad económica, que un montaje de más personas iba a ser más caro, ¿no? Y entonces yo pensaba en la idea de ¿y por qué no me hago un monólogo, ¿no? Uh-huh. Carta de una desconocida fue una novela que yo leí hace 15 años, pero yo salía de una historia un poco, había tenido una pérdida en mi vida y estaba en un momento bastante frágil y vulnerable, en aquel momento, ¿no? Y Carta de una desconocida cayó en mis manos como la mayoría de libros, por accidente, porque estaba en casa y lo cogí y lo leí, y en aquel momento... me llegó muy adentro y recuerdo que ya escribí algo sobre aquella pequeñita novela, sobre aquella pequeña carta de esa mujer que confiesa, ¿no? Uh-huh. Algo, pero se quedó allí. Con el tiempo perdí todo lo que había escrito porque, se me rompió el ordenador, no hubo manera de poder... Las tecnologías. Y además es que, ¿sabes? Que aunque me vaya un poquito del tema, pero yo fui a un informático para que me lo arreglaran, pero me dijo que estaba reventadísimo el disco duro. Entonces, que cuando ya hay un punto de rotura o de estropicio tan grande... ya lo mandan como a empresas que se dedican a ello, pero que cuestan una animalada, porque claro... Yo eso lo sé. ¿Verdad? Porque a lo mejor, pues si tú eres una empresa grande o que los datos o toda la información la necesitas, pues pagas una pasta, pagas lo que haga falta para recuperar esos datos, pero en mi caso no era así. Entonces, perdí muchísimo imágenes, fotografías, vídeos, cosas que había escrito. Fue un trabajo de desapego bastante grande. Y todo lo que había escrito de Carta a una desconocida, pues se fue un poco en ese viaje. Adiós fue otro duelo que tuve que hacer. Y llegamos a este punto en el que estoy ahora y tengo como en mente varios monólogos y Carta a una desconocida vuelve. Y esta vez, como yo ya estoy en otro momento de mi vida diferente, la recibo y la leo desde otro lugar diferente. Muy bien. Y sí que hubo una cosa con la que coincidió. Me pasó lo mismo cuando la leí entonces. Esa pulsión de levantarla del libro. Me pasó hace 15 años y me ha vuelto a pasar ahora, que es que no podía dejar de verla en un escenario. No podía dejar de verla. A veces eso nos pasa... Yo recuerdo que esto me decía un escenógrafo, que cuando lee novelas no puede evitar ver las escenografías, ¿no? Y yo creo que eso pues les debe pasar a todo el mundo, cada uno en su campo, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro, no, pero yo qué sé, cuando lees un libro o tal... Te lo imaginas. Y yo cuando he leído mucho teatro, a mí me ha pasado de estar imaginando escenografía y tal. Claro. Pero y yo no soy profesional, o sea, porque sí. yo he sido actor amateur desde muy niño. Y cuando leía las obras y tal, te ibas imaginando que luego resulta que no tenía nada que ver con el montaje, pero tú ya en tu mente te habías hecho... No, claro. O incluso una novela, efectivamente. Lees una novela y sobre todo si hay, por ejemplo, un diálogo, te lo estás imaginando teatralizado completamente, ¿no? O eso, o imaginarte una peli, ¿no? Que también puede pasar. Eso es. Entonces, eso... Como tú dices, no es solo
que te imaginas las personas o los lugares, sino que te estás imaginando ya la puesta en escena, ¿no? Cómo lo llevaría, cómo lo haría, ¿no? Y eso me pasaba con Carta de una desconocida. Lo profesionalizaste, ¿no? Lo profesionalicé, sí. Y bueno, me puse a ello. Fue una pulsión, fue algo muy instintivo, algo a lo que no podía no escuchar. A veces todo el mundo tenemos como, no sé, son señales, mensajes, algo como decisiones que tomas que estás muy seguro y convencido de que tiene que ser así, y cuando la gente te pregunta por qué no le sabes responder, pero tú solo sabes que es así porque tú lo sientes que es así y ya está. También era más económico hacer un monólogo. Por otra parte estaba el hándicap de, bueno, es que un monólogo dramático, ojo, cuidado, ¿eh? Sí. Hay actrices y actores que no se atreven porque, ojo, cuidado. Sí. Subirte al escenario sola. Es que te encuentras solo. Claro. No tienes el apoyo de un compañero en un momento dado. Es un abismo. Sobre todo ya no es la sensación de responsabilidad adquirida, porque eso me lo decía un actor de Madrid que me ayudó con el texto, que luego lo nombraré. Él había hecho un monólogo y me decía, es que, y se lo he oído más actores y actrices que han hecho monólogos, me decía, o sea, me lo comparaba con algo que a mí me resultaba muy gráfico y me valía mucho. Tú eres la feria entera, o sea, eres todas las atracciones, ¿no? En una obra donde hay más actrices y actores, pues cada uno es como una atracción de la feria diferente, sí. Y entonces, pues bueno, el ritmo va variando, va progresando, pero tú estás sola. Entonces, mantener la atención del público tú sola en el escenario todo el tiempo, aparte de que es agotador, tú estás todo el rato dentro sintiendo, está cayendo el ritmo, no sé, y no puedes juzgarte desde dentro, porque eso es lo peor que puedes hacer cuando aparece la mente a pensar y a juzgar. Bueno, eran ahí como un montón de cosas un montón de voces que me decían, estás loca, ¿dónde vas? ¿Quién te crees que eres? ¿No? El síndrome del impostor, ¿no? Que todos tenemos. Pero, por otro lado, no podía no escuchar esa voz que me decía que tenía que hacerlo. Correcto. Y dije, adelante. Y ahí salió. Y ahí salió. ¿Y qué ha supuesto para ti como actriz y como persona dar ese salto casi en solitario? Aunque ya casi nos lo has ya dicho, ya pero, casi has estado ahí, pero bueno. Pero personalmente, ¿para ti qué ha supuesto? Ha sido un viajazo impresionante, donde he aprendido muchísimo. He aprendido cosas muy buenas sobre mí, que pensaba que no tenía y me he dado cuenta que sí las tengo. Qué bueno. He descubierto que soy mucho más valiente de lo que pensaba, que tengo muchas más capacidades de lo que pensaba. He aprendido a valorarme y luego también he aprendido cosas que tengo que seguir aprendiendo y cosas también que no me gustan de mí o que yo siento que puedo mejorar, ¿no? Como por ejemplo, soy una persona que me cuesta mucho delegar. Soy una persona que tiendo a cargarme todo yo, prefiero hacerlo yo porque así lo controlo. No tenía la sensación ni la visión de mí de que podía llegar a tener la necesidad de tenerlo todo tan bajo control. Uh-huh. Soy más perfeccionista de lo que yo pensaba. Y lo digo como algo bueno y como algo malo también. Uh-huh. Bueno, pero siempre cuando hacemos teatro siempre nos descubrimos un poco más, ¿no? Cada vez, ya sea un monólogo, ya sea una obra coral, nos descubrimos a nosotros mismos también. Sí, que cada montaje cada personaje que vas montando, yo creo que va sacando algo de ti nuevo, ¿no? Sí. A ver, claro, yo es que aquí cuando tú me has hecho esta pregunta, fíjate por dónde, que te he contestado como productora. Ahora os contaré como actriz, claro. Aunque podría ser una respuesta que valía para las dos. Mirad, afrontar un monólogo dramático como actriz ya es suficiente como para paralizar tu vida entera. Es decir, meterte en tu casa y estar con el texto día y noche, porque es tan difícil, sobre todo una mujer con tantas capas como es el personaje de Carta de una desconocida, y es para decirle al mundo entero, olvidaos de mí durante X meses porque voy a estar solo dedicado a esto. Pues bueno, aún así
no es solo que ya tienes un trabajo de actriz con mucha responsabilidad y mucho peso, sino que además eres la productora del espectáculo y sola también, ¿sabes? Es un poco Sí. como que yo ahora lo he querido hacer todo sola. Soy una persona que se maneja muy bien en la soledad, tengo Ajá. que decir, pero aún así ha sido muy duro. Claro. Porque yo había veces, sobre todo conforme más avanzaba el tiempo, que yo necesitaba estar centrada como actriz solamente y había cosas de producción que solo podía hacer yo. Claro. Pero bueno, a eso es a lo que digo, que he aprendido, que lo he podido hacer. Hay muchas productoras que tienen a gente que se dedica solamente a publicidad, a las redes, otros a llevar el tema administrativo, otros a hacer el trabajo, a tratar más con el equipo creativo, y yo lo llevaba todo yo sola. Pues Y llegaba a casa y estaba sola, y estaba en el escenario sola. Y entonces, pues bueno, también tengo que decir que se ha dado este caso así porque yo tenía muy claro lo que quería. No Claro. creo que lo vuelva a hacer. Me ha servido para empezar como experiencia, yo creo que ha sido meterme en el barro de fondo. Ahora ya, bueno, nunca se sabe, pero ya no creo que vaya a encontrarme con un trabajo tan difícil. Ya te digo, nunca se sabe, ya. pero que ha sido un buen entrenamiento para empezar. Bueno, pero ni tan mal, Rosana, porque hemos de decir que a nosotros nos gustó mucho y la verdad es que hablándolo entre los dos no pudimos evitar compararla con una obra de tanto calado como por ejemplo 5 horas con Mario, especialmente por las semejanzas en cuanto a tratarse de un monólogo, obviamente, además de la intensidad y la variabilidad de las emociones del personaje a lo largo de la obra. El hecho de que vuelva a representarse, yo creo que es una gran señal, pero dime qué percepción tuviste tú de las sensaciones del público que asistió al montaje. Bueno, que me hables primero de 5 horas con Mario, claro, con todas las distancias, ¿no? Lola Herrera es una grande, pero sí que es verdad que es un poco ese formato, es un poco un trabajo súper intimista, de texto y actriz y ya está, ¿no? Mira, los 2 días que estuve, el miércoles que fue el estreno, casi no tengo conciencia de nada, porque estaba tan nerviosa, estaban pasando tantas cosas, fue pues parí, y después de parir pues estaba como con yo creo que los niveles de oxitocina se me dispararon, ¿sabes? No había parido un bebé, pero estaba igual que una madre que recién parida y no era muy consciente de nada, me tomé yo creo que 3 copas de vino una detrás de la otra y eso fue todo, pero el jueves que ya llegué al teatro súper tranquila, tuve una función que la disfruté muchísimo. Qué bueno. Donde todas las emociones fluían, donde me sentía súper libre en el escenario, súper conectada con todo lo que decía. Fue una función que yo terminé y dije, o sea, esto es cuando dicen esa magia que se produce de vez en cuando, eso es. No sentí algo que me resulta imposible de describir, pero fue muy mágico. Y cuando salí me estaba esperando mucha gente que yo no conocía de nada. Y quiero hablaros de un grupo en concreto de personas, que fue un grupo... Disculpad, me voy a dar un trago porque me estoy atragantando. Sí, por supuesto, por supuesto. Vino un grupo de mujeres inmigrantes, Candombe se llama la asociación en la que están. Son mujeres un poco... que han venido de países diferentes de todo el mundo. Hay desde África, Sudamérica. Se quedaron al final y tenían un poco de prisa, pero se hicieron una foto conmigo y me dijeron, bueno, que estaban tratando todo el tema de la dependencia y tal, ¿no? Y me dieron las gracias. Luego me etiquetaron en Instagram y yo les dije, me he quedado con muchas ganas de hablar con vosotras. Yo digo, si os apetece algún día invitarme a alguna de vuestras charlas, podemos ir, y yo encantada. Me invitaron, fui, y lo que me comentaban que les gustó de la obra fue que, bueno, sabemos que en Sudamérica todavía el machismo está un poquito más arraigado, ¿no? Y las mujeres todavía tienen... queda todavía mucho pozo en el que la mujer
vive para satisfacer al marido, ¿no? Tiene ese lugar un poco más sumiso, ¿no? Entonces me dijeron que se vieron muy reflejadas. Qué bueno. Y hubo una mujer cubana maravillosa, con esa energía cubana que le caracteriza, una mujer de 60 y pico años, que me decía: hija mía, es que yo todo el tiempo estaba viéndote en el escenario y yo solo decía, pero qué tonta, pero qué tonta, pero qué tonta. Dice, pero es que no te lo decía a ti, me lo decía a mí. Me lo estaba diciendo a mí. Y cuando llegó el final y dijiste, hasta aquí, dice, no me levanté y empecé a aplaudir y a gritarte bravo, porque me da vergüenza. Pero dice que le tocó mucho porque ella se encontraba en ese momento. Ella había sentido que se había pasado toda la vida al lado de su marido, pues como se han pasado de generaciones de la nuestra atrás, pues estar ahí para servir al marido. Y el marido muchas veces no sabe ni que existes. Entonces estaba en ese momento en el que se dijo, nunca más. Y entonces dice que salió, y bueno, me contaban un poco que les había pasado a muchas, ¿no? Y eso para mí era el propósito, ¿no? Claro, Luego también estaba la otra parte de mujeres que me esperaron, que habían leído la novela y que me dijeron, y me emociona mucho porque al final lo haces para eso, claro, que les había parecido tan precioso ver personificado esas palabras. Lo que ellas habían leído, ¿no? en esa novela. Eso es. Entonces eso es fantástico, Rosana. Y eso es muy bonito. Sí, porque al final, cuando lo que estábamos hablando hace un ratito de cuando te imaginas lo que estás leyendo, ¿no? En una novela, no sé, en una obra de teatro, y en tu cabeza se representa con nuestra imaginación lo que podría ser, ¿no? El hecho de que esas personas lleguen y digan, es que justo lo que tú has hecho es lo que yo me imaginaba, es el mayor premio, sin lugar a dudas. Sí. Totalmente. Sí, sí. Y a primera vista podría parecer fácil adaptar una novela a una obra teatral, pero seguro que no lo es. La cara que ha puesto es como que me parece que no. La cara es que no. ¿Qué es lo que más te costó a la hora de hacer realidad este proyecto? Claro. Y no lo es porque además yo no soy dramaturga. Entonces yo que escribo muchísimo, pero lo hago más desde un lugar más instintivo, ¿de acuerdo? Entonces luego cuando yo escribo, cuando yo adapto, luego lo que me toca es pulir de una manera más técnica. Porque además soy disléxica también. Ajá. Entonces me pasa que muchas veces construyo las frases de manera errónea. Y en el momento no me doy cuenta, pero luego cuando lo leo sí, tengo la suerte de que luego sí, ¿no? Pero eso, yo siempre trabajo con muchos borradores, por eso, porque soy más de... digamos que mi construcción final es la suma de corregir y corregir. Muy bien. ¿Sabes? No soy más de... Alguna vez a lo mejor he podido escribir algo que diga... Que yo sienta que digo, me gusta cómo ha quedado, ¿no? Pero pues algo seguramente muy insignificante o algo que no... muy corto. Pero cuando son trabajos importantes, tengo que decir, ahora ya vamos a eso. Esto era un poco la base de donde partía, ¿no? De que no soy una persona con una experiencia técnica. Yo tengo que agradecer muchísimo a Gabriel Garbisu, que el primer borrador, digamos, importante, o digamos el tronco de esta adaptación lo hice con él. Muy bien. Si no, no sé si yo hubiera podido hacerlo, porque Gabriel es una persona que sí sabe mucho de texto. Escribe mucho, trabaja mucho de la palabra, es un gran erudito, ya tiene sus años en esta profesión y yo le pedí a él ayuda. Carta de una desconocida, además, bueno, con él hice, digamos, el esqueleto y yo ya luego estuve meses y meses y meses puliendo, cortando. Conforme yo también trabajaba veía que esta información no me vale, la otra sí. La forma en la que yo trabajo siempre es, yo cuando llamé a Gabriel, yo hice mi primera versión
literal de la novela y dije, a ver, ¿qué sobra? Porque una de las cosas a las que te enfrentas es que al principio para ti no te sobra nada, para ti todo es importante. Es que la novela en sí misma ya es redonda, quiero decir, la novela ya es una obra acabada. Claro, entonces, exacto. claro, dices, ¿qué quito de aquí? Claro. O sea, el problema yo creo que es adaptar. Sí. Vaya, es el problema real, ¿no? Eso es. Y sobre todo porque es una carta. Claro. Entonces, el lenguaje de una carta que se escribe para ser leída tiene mucha descripción. Claro. Porque tú necesitas que el receptor entienda lo que tú estás diciendo. Claro. Sobre todo cuando estás intentando transmitirle emociones. Claro. Porque tú estás intentando explicarle que entienda cómo te sentías en su momento, cómo le amabas, y vas a contarle toda tu vida, además. Entonces, hay tanta explicación, pero la explicación o la descripción no funciona en el escenario. En el escenario funcionan los verbos, funcionan las acciones. Entonces, a lo mejor, voy a poner un ejemplo tonto para que se entienda. Tú puedes decir, yo me sentía como cuando te asomas a la ventana y está el cielo despejado, el sol brillando, el arco iris detrás. Eso no funciona en el escenario. Obviamente. Es abrí la ventana y me sentía extasiada, por ejemplo. Sí. Claro. Tienes que ir al verbo, a la acción, a la acción. Claro, claro. Y jolín, eso también fue un trabajo de aprendizaje. Es que he aprendido tanto. Qué maravilla, ¿no? Es una sensación tan bonita la de aprender. Si te enfrentas con humildad a eso y decir, no soy nada, no sé nada, solo puedes que ganar. Claro, eres un papel en blanco. Sí. Y de repente has escrito toda una historia. Ojo, no estoy hablando de la obra, sino que has escrito toda una historia, me refiero a desde que empezaste con el proyecto hasta que lo has acabado y continúas escribiendo en esa hoja, ¿no? Porque al final este proyecto sigue, es una historia que continúa, ¿no? Sí. Entonces es muy bonito que de algo que no era nada, de repente ha sido una historia maravillosa con sus problemas, con sus vicisitudes, ¿no? Pero que al final te está dando, yo creo que más cosas positivas que negativas, sí. ¿no? E incluso las negativas suman también al final, ¿no? Yo creo que todo suma, o sea, y todo es experiencia y forma parte y... Sí, no sé. Tengo un amigo que me decía lo mismo, que me dijo, claro, no tiene nada que ver, no es de este mundo, entonces creo que todavía él lo ve con más claridad y lo valora mucho, ¿no? Él me decía, Rosana, antes de estrenar, pase lo que pase, haber llegado hasta aquí, dice que una idea que tú un día tuviste en tu cabeza, yo podría hacer esto, y que eso se traduzca, se traslade, se convierta en un proyecto, en un producto que ha salido de una idea de tu cabeza, claro. Me decía, valóralo, ¿no? Claro, es que se ha materializado, se lo ha tienes materializado, ahí. Eso es un gran paso. O sea, sí. Claro, y es que lo has llevado tú, has cogido tú las riendas de todo y has dicho, adelante con ello. Claro. Sí. Claro. Sí. Hablábamos antes de que tú has tenido esa sensación de que el público ha respondido muy bien. Podemos decir que gozas del favor del público y tratándose de una obra que de verdad no es por echarte flores, es que así lo considero. Se trata de una obra de gran calidad, redonda en todos los sentidos. No he tenido la ocasión de leer la novela. Fíjate, te voy a dar, esto sí que es un piropo, después de ver esa adaptación teatral que has hecho tú, me apetece leerla porque me gustaría ver lo que esas personas que te dijeron, oye, qué bien llevado lo que yo leí a lo que tú nos has transmitido en el escenario, ¿no? Me encantaría leerla. Entonces, viendo que es una obra que yo creo que tiene esa calidad, que vas a volver a representar en breve y luego también a finales del mes de marzo, ¿qué expectativas tienes tú con la obra? ¿Qué piensas tú que va a ser de ella? ¿Vislumbras a lo mejor una gira? Vamos a echar la imaginación a volar. Pues tiene que haberla. Tiene que haberla porque si Estás no... hablando como productora ahora. La productora, que
contestar. Si no, voy a tener que empezar a vender. No, sí, tiene que haberla porque he hecho una inversión de todo lo que tenía. Entonces, es mi proyecto empresarial casi vital. No sé dónde empieza uno y acaba el otro. O sea, lo he hecho para eso. Uh-huh. Es decir, en el momento en el que yo siento que tengo que hacer esto, es porque yo vislumbro esta invitación tan bonita que me acabas de poner encima de la mesa de vamos a poner la imaginación a volar. Mi imaginación a volar, es que yo no sé si es imaginación o es algo muy instintivo, es ese momento que dices, tiene que ser ahora y punto. Ajá. Y te sientes con la fortaleza suficiente, la madurez suficiente para hacerlo y te pones a caminar sin saber si hay red, si no hay red, si hay camino pedregoso, de tierra, asfaltado. Te pones a andar porque sabes que mejor o peor lo vas a hacer. Y quiero seguir ahí. Entonces este es un espectáculo que sí quiero mover, entre otras cosas, porque yo creo que incluso me va a dar más alegrías de las que yo creo. Y te voy a decir por qué. Porque el otro día estaba escuchando el programa que hace Mercedes Milá con Pedro Almodóvar y de repente estaban hablando de yo qué sé, estaban hablando de no sé qué, estaban hablando del suicidio. Uh-huh, uh-huh. Pero de repente Mercedes Milá dice... yo cuando me enteré que Stefan Zweig se había suicidado me quedé muerta, o dijo algo así, ¿no? Como si fueran amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dije, quiero decir, es que se suicidó Virginia Woolf, se suicidó, quiero decir, ha habido tantos grandes artistas en la historia que se hayan suicidado, sí, y yo digo, sí. ¿Por qué saca Stefan Zweig? Es decir, es que es un autor más leído de lo que creemos. Y Carta a una desconocida es una novela más conocida de lo que pensamos. Uh-huh. Y yo eso, no sé por qué, lo sabía. O sea, no quiero ir de bruja ni nada, porque no va de eso. Pero yo sabía, no sé por qué, que Carta a una desconocida es una novela que ha leído más gente de la que pensamos. Entonces, es una novela que es, en el tiempo en el que nos encontramos, Carta a una desconocida, podríamos decir que no es una mujer que queramos ser referente de, porque en un principio es una mujer que es sumisa, ¿no? Ha pasado toda la vida enamorada de un hombre. Cuando yo adapto Carta a una desconocida y estoy leyendo Carta a una desconocida, la estoy leyendo desde mí, y yo no soy para nada una mujer sumisa. Claro. Entonces es como que yo estaba reconociendo un montón de valores que tiene esta mujer, pero añadiéndole los míos también. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo tengo la base de esta mujer, pero ahí hay mucho de mí, claro. Y por eso, en el final de mi adaptación, hay un ligero cambio que para mí es importante, que es en el que ella se da cuenta de que, digamos, como que hace ese aprendizaje en la vida. Y que dice, ese día me juré que nunca más. Es una frase... Acabo de hacer un poco de spoiler, pero bueno. Tirándome piedras contra mi propio tejado, pero no pasa nada, es una novela tan vista. Para mí era súper importante porque cuando una mujer, y fíjate, yo creo que para cualquiera, un hombre o una mujer, pero cuando una mujer está en esa situación y hace ese clic, no hay mayor empoderamiento que ese. Porque cuando tú haces hasta aquí, pero no hasta aquí que le dices al otro basta, sino cuando tú dices de hasta aquí, de tomo las riendas de mi vida y me responsabilizo y no quiero esto más, a partir de ahí el salto de autoestima, de seguridad en uno mismo es exponencial hasta el infinito. Claro. Uh-huh. Para mí no hay mayor empoderamiento que ese. Esa es la base, porque ahora para nosotras el empoderamiento obviamente pasa... Para mí, ojo, cuidado, tengamos cuidado, pasa por el éxito profesional. No nos engañemos. La historia está llena de mujeres con un grandísimo éxito profesional que han sido maltratadas, sumisas, sí. Absolutamente dependientes emocionales. Tenemos a María Jiménez, mujer feminista, guerrera, descarada, exitosa, y pasó toda la vida dependiente de un
tipo como que era un grandísimo actor, pero bueno, pues José Sánchez, pues era lo que era, ¿no? Sí, no vamos a poner calificativos. No vamos a entrar ahí. Pero efectivamente. ¿Sabes? Entonces, ojo, cuidado. Y sobre todo porque luego vamos a ver dónde estamos. Claro. Porque luego tienes un grupo de mujeres que dicen, es que a mí me pasa eso. Entonces es como que nos da miedo hablar de la dependencia emocional porque ahora nos creemos que todas nos hemos liberado de eso. Y no es verdad. Pero no es verdad. No. La dependencia emocional estuvo, está y estará por mucha era del poliamor en el que estemos. Es verdad. Es así en hombres y en mujeres. Entonces, para mí, el acto de empoderamiento más grande es ese, es el decir, no, yo soy, no dependo de nadie. De ninguna de las maneras. La independencia más grande es esa. Porque no todas vamos a llegar a conseguir ser presidentas del gobierno ni astronautas. Claro. ¿Sabes? Pero cuando tú puedes vivir en libertad y decidir sin ser dependiente de nadie ni ser sumisa, eso ya es mucho éxito. Yo me identifico más en eso que en esas historias épicas o de superación, porque yo, claro, yo veo una mujer, la película esta tan maravillosa de esta mujer afrodescendiente que llegó a la NASA, me encantan ese tipo de películas, son muy motivadoras, pero hay algo de mí que no se siente identificada con ese tipo de mujeres porque yo no me veo llegando a conseguir grandes hazañas. Me identifico más con las personas que son incoherentes, contradictorias, que consiguen grandes logros a nivel humano, personales hacia sí mismos. Y eso me gustaba mucho. Y Carta de una desconocida, en medio del caos y del ruido en el que vivimos, es una historia pequeñita, amorosa, sincera. Es individual. Es que es verdad, es lo que siente ella en todo momento. Eso es. Y se centra en ella. Eso es lo que efectivamente yo creo que más engancha. El hecho de que no se escucha lo que hay alrededor. Es súper intimista, va de una persona hacia otra. Y te vas a enterar de lo que yo tengo que decirte sí o sí. Porque tengo ganas de que sepas cómo me he sentido durante todo este tiempo. Y te vas a enterar. Y te va a gustar o no te va a gustar, pero me da igual. Claro, porque eso es una valentía muy grande. Es Efectivamente. decir, sé que lo que he hecho es vergonzoso, he sido una arrastrada, he sido tal, pero la fortaleza de confesar y decir, esta soy yo con mis cosas buenas y mis cosas malas. Sí. Chapó por esta Chapó mujer. por ella, efectivamente, efectivamente. Y luego que no es tan sumisa como parece, que se ha criado a su hijo sola desde hace 10 años. Yo te lo iba a decir, Claro. hay esa parte de empoderamiento de que ella también ha sido una mujer fuerte, porque ha tenido que ser fuerte por ella y por su hijo. ¿Es hijo o hija? Hijo. Por su hijo, que ha tenido que ser fuerte por los dos, pese a todas las circunstancias pues que van en su contra, porque también hay que contextualizar la época, porque eso es importante y eso también se ve en la obra, la época en la que esa mujer está redactando esa carta, ¿no? A esa persona pues que tiene que saber lo que ha pasado durante muchos años. Así que pues yo por mi parte, para mí de verdad sigue siendo una obra redondísima. Gracias, Roberto. Bueno, ¿y qué les dirías a las personas que nos escuchan para que vayan a ver la obra? Importantísimo, ¿eh? Es lo más importante. Importantísimo, Esto es lo más porque, importante. hombre, claro, porque Hombre. al final, si tú quieres que haya gira, tienes que motivar a las personas para que vayan a verte. Sí. Bueno, más motivar a los programadores. Pues nada, desde aquí, que nos oiga. Que es muy difícil. Esto es, bueno, es la estadística de la lotería. Yo a la gente creo que hay dos tipos de público. Uno, el que ha leído la novela, obviamente viene con la curiosidad de eso, ¿no? De cómo sonará, ¿no? Esto en estas palabras dentro de un cuerpo en carne y hueso de verdad. Y luego está el público que no la ha visto. Yo invitaría, por supuesto, a la gente que ha leído la novela, porque mi respeto y mi admiración por esa mujer ha sido y será infinito. La amo con toda mi alma, o sea, es una mujer que no se acaba nunca y puedo asegurar a la gente que ha leído la novela que está hecha con rigor, con respeto y súper fiel. Sí.
es además una adaptación fiel, porque yo sé de 2 adaptaciones de Carta de una desconocida donde se han hecho con más personajes, es decir, con más mujeres. Entonces una hacía de la niña, otra de la época del adolescente, otra de la mayor, Vale, y otra la que narra. Vale. Entonces así es más fácil. Claro, bueno, más fácil, es una propuesta diferente, Es pero distinto. te permite crear diferentes épocas, diferentes momentos, ¿no? El momento de la infancia, que es un poco más la exaltación. Luego, en fin, un poco, no, me voy por derroteros. Esta es una obra fiel, es la mujer contando su vida a él, confesándole todo, y yo invito a esa gente que venga pues por curiosidad. Yo creo que bueno, que no les va a defraudar, o si es así, pues bueno, pues también estoy abierta a recibir críticas, ¿no? Hombre, por supuesto. Para seguir aprendiendo, claro. Y a la gente que no la ha visto, yo les invitaría un poco, si han estado escuchando el podcast y han llegado hasta aquí, pues yo creo que lo hemos dicho todo. Yo creo que es la oportunidad de asomarte por un agujerito y ver una mujer donde en sus virtudes están sus defectos y en su valentía está su debilidad. Y no sé qué va primero, pero es una mujer, es eso, es asomarte por un agujero y ver un momento de una mujer que está en un momento muy vulnerable, muy frágil, y desde ese momento se desnuda sin tapujos, sin vergüenza, sintiendo, pasando por todas las emociones, y es una oportunidad también de ver un espectáculo muy difícil de ver ya, porque ahora pues eso, estamos hablando de que todo son cosas, pues bueno, son propuestas más acorde quizá a nuestro tiempo. Esta es una obra de época que está adaptada a la época. Es una adaptación fiel. Es, como tú has dicho, un 5 horas con Mario, con una actriz diferente, una escenografía diferente, una historia diferente, pero es un poco eso. Y yo les invitaría a venir a ver, pues eso, es, digamos, claro, yo le digo una joyita, pero claro, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Que para mí lo es, porque es algo pequeñito, íntimo, es como... Pero Yo creo que la clave está en íntimo, ¿verdad? Es algo muy íntimo. Es algo muy íntimo. Sí. Es como asomarse a un pedacito o sea, a la intimidad de una persona que está ahí, que podría ser una entre millones, ¿no? Sí. Y es ella y nosotras. Entonces, yo para mí esa intimidad que regala el personaje, pues es eso, un regalo. Un regalo para el espectador, un regalo para quien está viendo la obra. Y es muy bonito lo que has hecho, y personalmente creo que, sobre todo después de todo lo que nos has contado, pues si cabe todavía valoro más ese trabajo que has estado haciendo por todo lo que has pasado, ¿no? Porque claro, ese proceso creativo de producción, de todo eso tiene un valor que nuestros oyentes tal vez no saben. No, y que no es algo visible, no es como la obra en sí. Exacto. O sea, la obra en sí ves el producto final, pero y todo lo que ha llevado hasta llegar a ese producto final. Todo lo que hay detrás, todo eso no se ve. Sí. Efectivamente. Sí. Entonces, hay que ponerlo en valor también. Es que yo creo, y creo que Iván está de acuerdo conmigo, que tanto en el blog de las Buenas Artes como aquí en este podcast, lo que nosotros queremos poner en valor es el trabajo de los profesionales de las artes escénicas. Que la gente sepa, mejor dicho, que lo que se ve no es lo único que hay muchísimo más atrás. Es dar a conocer al oyente todo lo que no se ve. O sea, porque lo que vemos, ahí está, o sea, lo vemos y no necesitamos más, pero y lo que no se ve, esa es también la finalidad de este podcast. Pues lo conseguís, porque la verdad es que una se siente aquí que a mí me dais cuerda, me siento súper con vosotros, tan relajada, tan sumamente a gusto, que empiezo a alargar. Al final esto es como una tertulia, si lo miras Sí, bien. como... Y al final también es nuestra pretensión, porque... Solo faltan las botellitas de vino aquí ya. Sí. Una copita de vino y entonces ya tenemos un podcast de 3 horas. Pero bueno, no pasaría nada tampoco, ¿eh? No, Iván? por mí no. No pasaría no hay problema.
problema. nada. No pasa, mientras la gente se entretuviera y aprendiera, yo con eso me daba con un canto en los dientes. Pero eso es verdad que tenemos que ir encauzando un poco la entrevista y sí que me gustaría pues ir acabando preguntándote si aparte de Carta a una desconocida tienes algún proyecto entre manos que puedas contarnos o que vislumbres ahí que puede verse dentro de relativamente poco tiempo. No. Qué respuesta más corta. Es la respuesta más corta que nos ha dado Rosana en todo este tiempo. Pues además es que es la verdad. Lo puedo disfrazar si queréis con 4 frases. Pero no tin res. Pero por lo falta. que has contado, yo creo que te has volcado mucho en este Eso es. proyecto. El tema es, y lo claro. que pretendes es que este proyecto salga a flote. Así es. Es que en realidad tampoco estoy buscando nada porque estoy inmersa y puesta todas mis energías efectivamente en vender el producto y en llevarlo más allá. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, si van saliendo cosas, no les voy a decir que no, pero de momento no me he puesto a nada. Bueno, pues Rosana, ya sabes que este podcast pretende acercar el mundo del teatro tanto a personas que les gusta como a las que todavía están empezando a disfrutarlo. Y por ello cada mes dedicamos un espacio para hablar de palabras o conceptos que pueden ser desconocidos para el gran público. Hablando contigo de este tema antes de la entrevista, nos propusiste hablar de una expresión que sí que es conocida, pero no tanto por su procedencia. Hablamos de la famosa frase que se dice a los actores antes de entrar en escena. Mucha mierda. Y la verdad es que incluso a nosotros nos interesa saber sobre ello, a pesar de haberla oído tantas veces. Háblanos un poco del origen de esta expresión. Sí, cuando me dijisteis que íbamos a hablar de algún concepto, me vino porque me encanta, porque es una expresión que yo creo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, aunque no haya ido nunca a un teatro, que a un actor hay que decirle mucha mierda cuando va a estrenar, ¿vale? Pero nadie sabe por qué, y además como es una frase un poco escatológica, pero bueno, hay como dos vertientes que se utilizan, la más arraigada y la que yo creo que todo profesional de las artes escénicas está un poquito más convencido de que es el hecho de que pues en el siglo XVII, XVIII, en el XVI incluso, en los corrales de comedias, la gente adinerada pues iba con los carros, con sus caballos allí, ¿no? Porque lo importante eran los adinerados. Claro. Porque eran los que tiraban las monedas al escenario allí como si fueran migas de pan a las gallinas, que era lo único que se llevaban los actores. Pobres. Y entonces, pobres, claro. Entonces lo importante era los excrementos de caballo y no los excrementos que pudiera dejar la plebe, que Sí, claro. obviamente. Exacto, entonces, claro, si había mucho excremento de caballo en la calle, significaba que había ido mucha gente de bien y eso significaba que les iban a caer más moneditas. Con lo cual, mucha mierda, por favor, Mucha porque así mierda, necesitaremos, por favor. así conseguiremos lo que necesitamos, Total, ¿no? sí. Pobres. A mí me da mucha ternura porque así como nosotros ahora nos metemos en internet para ver cómo va la venta en el patio de butacas, a ver cuántas butacas rojas, yo me los imagino saliendo a la calle y viendo allí la cantidad de excrementos que había, ¿no? No, lo tenemos lleno, lo tenemos lleno. Claro, tú imagínate Me da una llegando ternura. a camerinos y diciendo, está la calle llena de boñigas. Tenemos cena asegurada, chicos. Tal cual así, sí. Me da Qué una magnífico. ternura, es Pobres, ¿no? una maravilla. Qué sí. maravilla. Y luego la otra vertiente también que bueno, data un poco de más atrás, como de la Edad Media, que cuando pues las compañías eran itinerantes, Ajá. entonces a las salidas o la entrada de los pueblos, digamos que si había boñigas, como tú has dicho, que me encanta la expresión boñiga, habían boñigas de caballo por ahí, eso podría significar que en el pueblo había un evento tipo un mercado, una feria o algo donde habían entrado los caballos, por lo tanto ahí era buen sitio para intentar entrar. Porque claro, yo me imagino que entrar a un pueblo, pues no es como ahora que la autovía, ¿sabes? En 3 minutos te plantas, a lo mejor no les compensaba entrar a un pueblo que no había nada. Entonces Claro. eso era una pista muy... Posiblemente las dos versiones son válidas. Correcto. Estoy segura que son dos formas
que eran dos formas que se utilizaban para de alguna manera hacer estudio de mercado, ¿no? Sí. Pero esa sabiduría, ¿no?, de la naturaleza, que Sí. lo que pasa que esta cosa de la mucha mierda de que haya mucho público, yo siempre la he asociado a esa. Vale. Es la que yo conocía también. Sí, sí. También me lo explicaron siendo pequeño. Yo empecé a hacer teatro a los 10 años y me lo explicaron. Y es que me llamaba mucho la atención. Sí, sí, Porque sí. decía, es que no sé qué tiene que ver lo de la mierda con esto. Pero bueno. Pero es la misma explicación que yo tenía entendida. Y nada, pues señalar a nuestros oyentes que además de desear buena suerte a un actor es incluso negativo porque puede significar justo lo contrario. Sí. Eso es así, ¿no? Es que en el mundo o sea, en el mundo del arte en general parece ser que hay más superstición que a lo mejor en la ciencia, pues por normal, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de cosas intangibles, emocionales, de cosas de inspiración, de musas, de magos, de diosas, en fin. Entonces, bueno, pues sí, yo no sé, pero ves, eso no sé por qué. Porque desear buena suerte da mala suerte, pero también hay gente que lo dice, suerte. A mí no me suele dar mal augurio, pero hay mucha gente que no digas eso. No digas eso, sí, eso Sí, lo sé. sí. Los productores, en la producción de los productores del musical, sí que hay un número musical que tiene que ver porque le dicen buena suerte. El productor les dice, bueno, buena suerte. Y no, no, y ahí se lía parda y hay un número musical muy chulo. Entrando en eso de lo de buena suerte, mala suerte y supersticiones, también tenía entendido yo algo con el amarillo. Sí, por bueno, Molière, sí, así es, correcto, así es, correcto. así está es. lleno de supersticiones. Sí, el teatro está lleno de sobre todo, supersticiones, sí. sí. Porque Molière iba vestido de amarillo cuando murió, pero que no murió en el escenario. Le dieron tiempo a llevarlo fuera, pero acabó muriendo. Y ahora, bueno, no quiero pecar de ignorante porque no lo puedo asegurar al 100%, pero juraría que estaba haciendo el enfermo imaginario también. Sí. Seguramente somatizó a lo bestia. Se metió demasiado en el papel, ¿no? Se metió demasiado en el papel. Pero bueno, es curioso porque estas expresiones, y especialmente la que estábamos hablando hoy en este capítulo, y otras que se dicen en otros idiomas, como en inglés, break a leg, que es rompete una pierna, o en italiano, invoca al lupo, vete a la boca del lobo, pueden sonar maledicentes, ¿no?, en un primer momento, aunque luego no sea así realmente. De hecho, parece que la expresión inglesa tiene su origen, esto es tremendo, en una frase en alemán que no voy a ser capaz de pronunciar nunca, pero que viene a desear que te rompas el cuello y la pierna. Casi no. Y que esta, a su vez, en su pronunciación, se asemeja a una frase en hebreo en la que se desea buena suerte. Wow. Súper curioso. La frase italiana, por otro lado, parece tener origen en el mundo de la caza, donde los cazadores solían de manera supersticiosa desearse entre ellos acabar en la boca del lobo, siendo devorados. Por ese motivo, muchos hoy usan la respuesta crepi y crepi lupo, que es más o menos que se muera el lobo. También se puede responder con un simple grazie, cosa que no es lo común, pero bueno, también se puede responder con gracias, ¿no? Ya que cuando los lobos tienen que mover a sus hijos para ponerles a salvo y llevándoles a la cueva, lo hacen cogiéndolos con la boca. Por lo tanto, acabar en la boca del lobo en este caso tiene una connotación positiva, ya que se entiende como gesto de protección. Por último, podríamos añadir otra respuesta a partir de la leyenda de los fundadores de la ciudad de Roma, Rómulo y Remo, que fueron salvados precisamente por una loba que amamantó a ambos, y por eso esta historia se asocia a la tercera respuesta, aunque menos común, e viva il lupo, que es como viva el lobo. Aprovecho aquí, después de esta explicación, para agradecer al blog learnamo.com por esta información tan precisa sobre la expresión italiana. ¿Qué te parece, Rosana, este toque internacional que le hemos dado a mucha mierda? Ay, pues una maravilla, porque además no la conocía yo, sobre todo la de la historia italiana, y me ha conmovido. Es que todas estas leyendas que vienen de verdad, vienen de lugares y tienen historias detrás tan bonitas. Y seguro que habrá en muchos más países, Seguro pero claro, que cada obviamente uno tendrá el suyo. Claro, obviamente no nos podemos detener en todos, pero seguro que cada país tiene su frase para desear suerte a los actores antes de salir a escena. Interesante toda esta información sobre la expresión de deseo de buena suerte a los actores. Muchas gracias, Rosana, por haber estado con nosotros en Butaca de Puro Teatro. A vosotros. Habernos explicado el origen de la expresión mucha mierda, que nos ha parecido interesantísimo, y por supuesto habernos contado en profundidad tu maravilloso proyecto de Carta de una desconocida, que recordamos que se podrá ver en el Teatro Italia de Valencia el 27 de febrero
Y para los que no lleguen a esta cita, podrán verla de nuevo los días 21, 22 y 23 de marzo en el mismo teatro. Gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado fenomenal. Creo que han pasado 5 minutos, que no me ha dado tiempo a decir nada, que no he podido. He estado muy a gusto. Gracias por la oportunidad de tener este espacio, de poder contar mi proyecto. Sois fantásticos. Que hagáis este podcast me maravilla, os admiro, os deseo también que os vaya muy bien y nada, gracias de corazón. Gracias a ti. Y ya nos aproximamos al final, Roberto. Gracias a ti también por explicarnos algo del deseo de buena suerte a los actores en inglés y en italiano y como siempre por tu colaboración con Butaca de Puro Teatro. Recordar que Roberto tiene el blog de las Buenas Artes con interesantísimos artículos y vídeos sobre teatro y artes escénicas en www.robertoigontorres.es. Ya sabes, Iván, que siempre es un placer hablar a los micros de Butaca de Puro Teatro y más un día como hoy en el que hemos podido tener esta conversación tan maravillosa con la no menos maravillosa Rosana Martínez. Gracias, Rosana, por estar siempre ahí para nosotros. Un abrazo y mis mejores deseos para esta nueva andadura de Carta de una desconocida en el teatro, que no me canso de recomendar a todo el mundo para que vaya a verla. Gracias. Gracias a ambos por haber estado conmigo y nos aproximamos ya al final de este capítulo. Hoy hemos hablado en Butaca de Puro Teatro del amor, del desamor, de la comedia, del drama y de la tragedia. Los imprescindibles del teatro. También hemos disfrutado de una magnífica entrevista con nuestra querida Rosana Martínez, que nos ha hablado de su fantástico proyecto teatral, Carta de una desconocida. Y además hemos tenido hueco para hablar del origen, desconocido para muchos de nosotros, de la expresión mucha mierda. ¿Se puede pedir más? Quizás sí. Pero sois vosotros los que también me podéis ayudar a nutrir de más contenido a este podcast. Espero vuestros comentarios, dudas y sugerencias. Nos oímos pronto. Sed felices y hasta la próxima.